A la hora de auditar o controlar de alguna manera la siniestralidad laboral de una empresa, es muy útil el método siguiente que vamos a proponer que captéis y que controléis, que es el método de las líneas límite. Mediante el método de las líneas límite para índices de frecuencia mensuales y acumulados, se trata de analizar la evolución de la accidentabilidad de una empresa hipotética a lo largo del tiempo. El objetivo no es otro que representar en un diagrama ortogonal bidimensional los índices de frecuencia mensuales para interpretar el gráfico en función de la posición de estos, de los propios índices, respecto a diferentes líneas límite. Para ello os facilitamos una hoja Excel que a la par veréis que es muy simple y muy sencilla de rellenar. En la hoja Excel que veis reflejada en la parte derecha de la diapositiva, podéis ver que lo que vamos a analizar son los índices de frecuencia. Os recuerdo que el índice de frecuencia no era ni más ni menos que el número de accidentes dividido entre el número de horas trabajadas y multiplicado por 1.000.000. Para hacer el cálculo directo, os daréis cuenta que en la hoja de cálculo solamente hay que rellenar los campos en azul o celeste. Primero veréis que está distribuido en 12 meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y en los cuales nosotros vamos conformando el número de trabajadores, el número de horas trabajadas y el número de accidentes acaecidos en la empresa en ese mes. Para dar forma al propio método hay que especificar también a priori un índice de frecuencia esperado. ¿Cómo lo hallamos? Pues puede ser por una estimación propia, es decir, cuántos accidentes acepto yo al año en la empresa, o también tomando como referencia la media del sector que se evaluaría a priori como estable. El cálculo de los índices expuestos, en especial los de frecuencia y gravedad, de forma periódica, por ejemplo mensualmente, facilita una información básica para controlar la accidentabilidad de la empresa, que debe contemplarse o completarse con análisis de otras variables como los factores de clasificación de accidentes ya expuestos y otros conceptos no mencionados como el análisis de pérdidas. Este método de control estadístico, el método de las líneas límite, permite detectar a través de la evolución del índice de frecuencia si los cambios experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a la entrada de un nuevo factor que ha modificado las condiciones de seguridad. Os recordamos que en este método el control que debe llevar la empresa es simplemente la plantilla, el número de trabajadores, número de horas trabajadas y el número de accidentes. Con la página Excel o hoja Excel de cálculo, metiendo o introduciendo esos datos directamente, veréis cómo se calculan el índice de frecuencia mensual, el índice de frecuencia acumulado, el índice digamos para calcular el límite superior y también el índice para calcular el límite inferior, que luego veréis como marcando todos esos puntos conforman unas líneas que demarcan esas fronteras que no pueden ser rebasadas. Para la aplicación de este método a una empresa tenemos que considerar tres casos. Si el número de horas trabajadas en mayúscula es inferior a 10.000, no es aplicable dicho método, debiéndose acumular las horas de 2 o más meses consecutivos para poder aplicarlo. Como recordáis, la media mensual de un trabajador a 40 horas semanales es 160 horas trabajadas, con lo cual, evidentemente, una empresa con plantilla 4 no es aplicable este método a no ser que se acumulen muchos meses. La estadística sabéis que es una herramienta de números grandes. Traducido,
solamente se podrán aplicar este tipo de estudios a empresas con un número de plantilla grande. En el ejemplo que nos trata, si os dais cuenta, esta empresa fluctúa alrededor de 480, 500, 460. Son muchos trabajadores y evidentemente las horas trabajadas también son elevadas, alrededor de 80.000, 70.000 o 78.000. Si el número de horas trabajadas en el periodo considerado es superior a 10.000, pero inferior a 1.200.000, el intervalo de confianza puede determinarse empleando una ley de Poisson. Poisson establece unos registros estadísticos los cuales hacen posible la aplicación de ciertas leyes de desviaciones que efectivamente hacen aplicable este método. El objetivo nuestro no es el conocimiento exhaustivo de la ley de Poisson o la distribución de Poisson de estos datos, sino simplemente saber manejarnos, saber introducir los datos en la hoja de cálculo y saber conformar y leer finalmente la gráfica resultante. Si os dais cuenta, en la propia diapositiva podemos leer que los campos en azul son los que van a ser rellenados por el técnico competente de la empresa o por el auditor para hacer un reflejo fiel del itinerario anual a la hora de saber leer la accidentabilidad de la propia empresa. En este ejemplo que nos conlleva, establecemos primariamente un índice de frecuencia esperado de 70, es decir, esperamos que en la empresa del año anterior no se hubieran dado lugar más de 70 accidentes por cada 1.000.000 de horas trabajadas. En el cuadro podéis ver que el índice acumulado de horas, es decir, todas las horas que se han trabajado en esta empresa al año, han sido 896.080 horas, la cual no ha llegado al 1.000.000. Es decir, que si decimos que el índice de frecuencia esperado lo aceptamos en 70, no hubo o no habrá más de 70 accidentes en todo el año en esta empresa. Evidentemente, en la otra columna podemos ver que el número oscilaba alrededor de 79. Estos parámetros, a priori estadísticos, porque en el nivel humano evidentemente no reflejan datos positivos, porque el factor primario sería 0 accidentes, pero lo cual, con la mano en el corazón, es difícil de alcanzar y está lejos del día a día y quehacer diario de una empresa. Efectivamente, podéis ver que el índice de frecuencia puede ser definido como n minúscula dividido por n mayúscula y multiplicado por 10 elevado a 6, que es 1.000.000. La n minúscula efectivamente son los números de accidentes en un periodo determinado. La n mayúscula es el número total de horas hombre trabajadas. Es nuestra definición de índice de frecuencia, no estamos diciendo nada nuevo. De la misma manera definimos que la media, m minúscula, es igual al índice de frecuencia dividido por 1.000.000 y multiplicado por el número total de horas trabajadas. Siendo la frecuencia f igual a n minúscula
dividido en D mayúscula, es decir, el número de accidentes por horas trabajadas, la media M minúscula de accidentes registrados en un periodo de horas trabajadas T será igual a la frecuencia multiplicado por ese periodo de tiempo. A la hora de hacer las sustituciones podemos obtener y podemos afirmar que la media de accidentes es igual al índice de frecuencia dividido entre 1.000.000 y multiplicado por el número total de horas trabajadas. Para los valores de n altos, como ya antes insistimos, la estadística es una herramienta de números grandes, la distribución de Poisson anteriormente comentada se ajusta a una distribución normal, con la misma media y con una desviación tipo S, que será igual a la raíz cuadrada de esa media anteriormente mencionada. Con esa desviación, ¿qué podemos predeterminar? Podemos predeterminar que el número de accidentes siempre se va a enmarcar entre dos números, con una fiabilidad de un porcentaje elevado, y esos dos números van a suponer el límite inferior y el límite superior. Es decir, siempre podré definir que el accidente estará encuadrado entre dos números. Esos dos números se definirán o se calcularán restándole a la m minúscula, la media, esa desviación estándar multiplicado por 1,65 o sumándosela a la media esa desviación estándar S multiplicada por 1,65. El 1,65 efectivamente responde a un parámetro estadístico que se calcula por unas tablas de distribución. En las ecuaciones que a priori resultan un tanto embarazosas, que definen el límite inferior y el límite superior, con el objetivo de facilitar la comprensión y la utilidad de la herramienta de la hoja Excel aplicada, si os dais cuenta, iniciando los datos dentro de la hoja de cálculo, directamente son calculados por la propia aplicación Excel. Es decir, si os dais cuenta en la propia tabla, en el aumento de la tabla, tenemos que en el mes de enero arrojaba una plantilla de 480 trabajadores trabajando en esta empresa, que como veis no es una empresa pequeña, sino es una empresa grande. Pudiera ser de cualquier índole, una gran carpintería industrial con 300 trabajadores de planta de fábrica y 180 trabajadores de administración, comercial y distribución. Las horas trabajadas totales del mes ascienden a 80.000. Y efectivamente se registraron 9 accidentes en esta empresa, en el mes de enero. Al lado hay una tabla o una columna que refleja las horas acumuladas. Esa tabla, que no hay que tocar, va a ir sumando mes a mes. A las horas del mes de enero le sumará las del mes de febrero. A las horas de la suma de enero-febrero le sumará las de marzo. Y por eso vemos cómo crece de 80.000, 157.000, 241.000, que no es ni más ni menos que ir sumando de la segunda columna los 80.000 horas trabajadas al mes, 77.600 horas trabajadas al mes, 84.000 horas trabajadas al mes de marzo, las acumuladas, que significa el mes de marzo 241.600, que hasta el mes de marzo hay 241.600 horas trabajadas. Lo mismo ocurre con los accidentes acumulados. En el mes de enero hubo 9, en el mes de febrero 9, en el mes de marzo 8. Los accidentes acumulados son 9, 18 y 26, como es lógico. El índice de frecuencia mes a mes es lo que está establecido en rojo y lo calcula directamente en la hoja de cálculo. Si os dais cuenta, en el mes de enero arrojó un índice de frecuencia de 112,5. El índice de frecuencia acumulado es lo mismo exactamente, porque según vamos bajando en la columna, vemos cómo se suman los índices al interior. Ojo que no sumamos los índices. Lo que sumamos es que el índice acumulado en la columna de febrero corresponde a la división de los accidentes acumulados hasta febrero dividido por las horas trabajadas hasta febrero, es decir, 18 dividido entre 157.600. Lo mismo ocurre con el mes de marzo, abril o mayo. Acto seguido veis dos columnas que es LS y LI, es decir, el límite superior y el límite inferior. O dicho de otra manera, la línea que va a conformar los puntos del límite superior y la línea que va a conformar los puntos del límite inferior, que como anteriormente han sido definidos, son calculados con la expresión m menos 1,65 por la raíz cuadrada de la media o m más 1,65 por la raíz cuadrada de la media.
A la hora de usar la hoja Excel, os daréis cuenta que la gráfica quedará reflejada automáticamente, es decir, conforme vais metiendo los datos, se conformará la gráfica. El objeto es que tenemos que entender realmente lo que la gráfica quiere decirnos, porque de nada nos vale arrojar un bonito dibujo si el propio técnico o auditor, en este caso, no sabe leer o traducir la información que le arroja. Para la representación de la gráfica, como veis, podemos distinguir que, en primer lugar, se representa la recta del índice de frecuencia esperado, es decir, el 70, que es la línea recta que está a la altura del 70. Es una línea recta negra. Acto seguido se representan los puntos del límite superior, es decir, el 118, 104, 142, 94, 121, etcétera, etcétera, son todos los puntitos que quedan enmarcados en rojo, que unidos dan como una curva decreciente, cada vez ajustándose más al 70. Acto seguido, lo que se representan son los límites o los puntos del límite inferior, la línea límite inferior. Si os dais cuenta, lo que hacemos es reflejar el 21,2, 35,2, 72,8, 45 y crea otras líneas como si fuera la imagen especular de la anterior, conformando ambas como una pequeña trompeta, un dibujo de una trompeta que es más ancha cerca del origen de ordenadas y se va estrechando y uniéndose cada vez más a la línea de equilibrio, que es la línea del índice de frecuencia esperado, que os recuerdo, como antes dijimos, era 70. En el cuarto lugar y por último, veis una línea negra que queda representada, que conforman los valores del índice de frecuencia acumulado, que os recuerdo quedaba definido en la columna automáticamente. No son los valores teñidos en rojo, sino los que están justamente al lado, tal como queda reflejado en la diapositiva. Es decir, 112, 114,21, 107,62, 103,13, 95,79, y ya podemos intuir de alguna manera cuáles van a ser los valores que salen fuera de esa trompeta de equilibrio que anteriormente habíamos definido. Si os dais cuenta, en el mes de enero, el primer punto del índice acumulado, que es 112,5, queda por debajo del punto rojo de la gráfica, es decir, del límite superior, que era 118. Eso arroja a priori un valor normalizado, un valor de siniestralidad controlada. Pero efectivamente en el mes de febrero, en el punto 2, podéis ver que el índice acumulado es 114 y el índice o límite superior es 104, es más bajo. Es decir, en el mes de febrero nos hemos salido de la curva de equilibrio. Lo mismo va a ocurrir en el mes de abril y en el propio mes de junio. Y eso se identifica simplemente mirando la propia gráfica. Efectivamente, a partir de los datos de la tabla se trazan las líneas hiperbólicas del diagrama anual acumulado o gráfico, que abajo podemos ver reflejado, que delimitan el campo de lo esperado para un margen de confianza del 90%. Es decir, cabría esperar, una vez reflejados los puntos de las líneas hiperbólicas, que es lo que anteriormente definíamos como trompeta, es decir, las líneas que en ambos casos una decrece y otra decrece, uniéndose en el límite de equilibrio del índice de frecuencia esperado, que es 70, como antes recordamos. Cabría definir que para marcar un parámetro de calidad de la empresa en lo que respecta al orden de siniestralidad laboral, sería que los índices mensuales acumulados deberían encontrarse entre esos dos límites o esos dos parámetros.
A la vista de los resultados del ejemplo obtenido a partir del gráfico, en el que se han representado los índices de frecuencia acumulados indicados en el índice de frecuencia esperado en función del resultado del año anterior, IFE igual a 70, se puede concluir que la evolución de la accidentabilidad ha sido muy desfavorable en el primer semestre. Hay varios puntos donde sale de la curva hiperbólica roja. A partir de julio se aprecia una ligera mejora, finalizando el año precisamente en el mismo límite superior. Ello, bajo un punto de vista estadístico, permite decir que aunque la situación es muy extrema, el índice de frecuencia último acumulado es 88,16, dado el azar de la propia distribución estadística, con un margen de confianza del 90%, el índice de frecuencia obtenido en este año está dentro de la misma ley estadística establecida al principio de año con un índice de frecuencia esperado de 70. Aunque en números absolutos ha habido un empeoramiento de la accidentabilidad, la utilidad de tal diagrama acumulado está precisamente en la indicación de los momentos clave en que se precisa una acción correctora al salirse del campo de lo esperado. Ello ha sucedido, como anteriormente hemos dicho, en el caso analizado en los meses de febrero y de abril, puntos que están fuera de los límites. Y lo mismo ocurre en los meses de noviembre y diciembre, que si os dais cuenta nos hemos salido también del límite superior de control. El saber leer la gráfica, el saber usar la hoja de estadística es un arma muy importante, ya que los parámetros de calidad del propio sistema de riesgos laborales queda definido con esos parámetros. Y únicamente el conocimiento exhaustivo de los índices facilita a la hora de sacar una conclusión de la evaluación del sistema o de cómo de integrado está el sistema en la propia gestión empresarial. Con esto acabamos el fonograma y espero que os haya sido de utilidad, y os recomiendo la lectura del material de apoyo y efectivamente el trabajo y la invención de algunos ejemplos vuestros propios con el propio bloque práctico que conforma la propia página Excel que os facilitamos en la propia web nuestra. Sin más, me despido y con un fuerte abrazo y saludo y animándoos al estudio y paciencia a la hora de asumir estos conceptos. Muchas gracias y hasta pronto.